Que tengan un muy buen día y que les esté aprovechando las clases que estamos teniendo. Protecciones eléctricas es un tema bien importante dentro de lo que es la distribución, ¿cierto? El sistema de potencia. Y hemos estado viendo la primera clase de lo que son las protecciones de los transformadores de poder, ¿cierto? Hicimos una pequeña introducción la clase anterior. Hoy día vamos a continuar con la parte 2 de las protecciones de los transformadores de poder. Voy a pasar a compartir pantalla. Acá fue donde quedamos la clase anterior, ¿cierto? Yo les dejé una tareita. Voy a colocar acá más arriba esto. Les dejé una tareita, ¿cierto? Para que realizaran un pequeño resumen de todos los aspectos más importantes que vimos en dicha clase, clase número 1, donde vimos obviamente las particularidades de los transformadores de poder, ¿cierto? Y también dentro de lo que estuvimos viendo, una cosa importante eran ¿cómo se llaman los tipos de fallas, ¿cierto? Ahí estuvimos definiendo y dando algunos ejemplos de los tipos de falla. Y hoy día vamos a pasar a la segunda parte. Les recuerdo que hasta acá va a ser la prueba de la próxima clase, de la próxima semana, mejor dicho. Bueno, acá tenemos algunos módulos, algunos equipos que se ocupan para alimentar, ¿cierto? Lo que son los sistemas de protección en los transformadores de poder. Dentro de algunos de los contenidos que vamos a estar viendo a futuro, no necesariamente en esta clase, vamos a ver los relés tipo Buchholz. Ya lo habíamos nombrado anteriormente, el relé tipo Buchholz, que es un relé del tipo mecánico. Tenemos también los relés de imagen térmica. Tenemos los detectores de gases en general, diferentes tipos de gases que se puedan producir en el interior del transformador. Y también tenemos los relés gas-combustible. Esto es por una parte, de lo que son algunos de los tipos de protecciones que se ocupan en los transformadores de poder. Acá tenemos otros equipos también que tenemos los relés que tienen que ver, ¿cierto?, con las corrientes. Acordémonos que cuando estamos viendo las perturbaciones o fallas, tenemos las sobrecargas por una parte y tenemos los cortocircuitos por otro. Y que sí o sí tienen que ser detectados por este relé de corriente o de sobrecorriente. También tenemos los relés, ¿cierto?, que tienen que ver con el voltaje, ¿cierto?, con el voltaje, entrada, salida que puedan tener estos equipos, y las protecciones diferenciales. Acordémonos que una protección diferencial lo que hace es comparar, ¿cierto?, la corriente que está entrando a un sistema versus la corriente que está saliendo de ese sistema. Por lo tanto, aquí es importante tener claro cómo van los acoplos, cómo se acoplan estos equipos, cómo se coordinan, ¿cierto? Y también los pasos de la conexión, dónde van conectados, cuál sería el tap ya del relé, en el cual lo vamos a dejar tanto en el primario como en el secundario. Son algunos de los aspectos importantes a considerar en este tipo de protección. Entonces tenemos los relés de corriente, o más bien dicho de sobrecorriente. Vamos a estar trabajando sobre los valores nominales. Tenemos los relés de voltaje y también las protecciones del tipo diferencial. Transformadores de potencia, característica. Vamos a ver algunas características de los equipos de sobrecorriente. Recuerdo, ¿cierto?, que cuando estamos hablando de sobrecorriente estamos hablando de la sobrecarga, que es una perturbación, y los cortocircuitos, que es una falla. Ambos vienen a ser parte del conjunto de las anormalidades, Dice, se define como la elevación por sobre encima de los valores estandarizados, valores nominales y considerados como nominales de la corriente en el circuito eléctrico. Por ejemplo, un transformador de 150 kVA
perfectamente en el lado secundario podría tener una corriente de 300 amperes por el lado secundario. 300 amperes sería su valor nominal, por lo tanto, cualquier valor sobre ese, 300 amperes, ya viene a ser una sobrecarga, 320, 350 amperes. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de un cortocircuito, normalmente estamos hablando de valores de los 10.000 amperes, 15.000 amperes. ¿Ah? Es más o menos para tener un poquito la relación como ejemplo del transformador de distribución de 150 kVA. Dice, el dispositivo admite un incremento de hasta el 25% de su máxima capacidad. ¿Cuáles son las razones de esto? ¿Qué quiere decir? O sea, el transformador nosotros lo podríamos considerar, ¿cierto?, como un elemento capaz de soportar cierta sobrecarga y podríamos considerar hasta un 25%. En algunos casos se considera un 15%, pero hablemos del 25%. Por lo tanto, si consideramos los 300 amperes, le damos un 25% más, por lo tanto, voy a calcular, serían los 300 más el 25%. Estamos hablando de 375 amperes. ¿Qué significa eso? Que yo las protecciones por el lado de baja tensión las voy a poner de tal manera que no operen hasta los 375 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que 375 amperes sería el pick-up o la corriente mínima de operación de la protección. Esa es un poquito la lógica con la cual se está expresando esto. Ahora, ¿cuáles son las razones? Dice admitir el crecimiento exponencial dentro de la carga proyectada, porque nosotros proyectamos un transformador y obviamente van a haber aumentos de carga a futuro. Dice admitir y soportar embates de los picos o de los picos de corriente debido a las maniobras de conexión y desconexión, que son las conmutaciones que se hacen, ¿cierto?, en los sistemas, que es abrir, cerrar interruptores y todo eso. Dice admitir funcionar como un sistema de respaldo para abastecer una nueva carga que pueda ser transitoria o permanente. Mucho se hace esto en los sistemas de distribución, por ejemplo, que es traspasar carga de la zona de un transformador a la zona de otro transformador para realizar algunos trabajos. Y a eso se refiere que sería transitorio, por ejemplo, 2 horas, 5 horas, ¿ya? Permanente es obviamente si el transformador al cual le estamos transfiriendo dicha carga es capaz de soportarlo dentro de ese 25% adicional, y que obviamente va a depender de las curvas de demanda. Acá tenemos un pequeño diagrama de supresión, eliminación de corriente, ¿cierto? Aquí tenemos lo que son las cargas, que pueden ser lámparas, motores o diferentes tipos de equipos, ¿ya? Acá tenemos un fusible que, fijemos, se pone en serie con la línea, de tal manera que cuando se traspasan dichas corrientes, este fusible se quema. Se quema el fusible. Medidas que se pueden contra las sobrecorrientes, llamemos sobrecargas y cortocircuito. Aquí tenemos algunas medidas que se pueden tomar. Dice 1, es posible suprimirlas mediante la desconexión, que puede ser manual o automática. Manual en el caso que nosotros estemos detectando físicamente que está tomando demasiada carga un circuito. Eso se hace mucho en el despacho. Se ve sobrecargado un alimentador y existe la posibilidad de que opere, por lo tanto ahí se hace desprendimientos de carga, por ejemplo, o apertura. 2 dice, es posible prolongar el tiempo de trabajo del transformador. La sobrecarga va a producir calentamiento. Dice, mediante formas más eficientes de ventilación, ¿cierto? Aquí tenemos algunos tipos de ventilación, que puede ser por aire, ¿cómo se llama? Puede ser por agua, puede ser por aceite. Por lo tanto, con eso nosotros nos aseguramos que el transformador no sufra daño por la sobrecarga. 3 dice, una práctica no recomendada pero utilizada es la conocida como botar carga, tirar carga, la cual consiste en eliminar el suministro de alimentación mediante arreglos de interruptores, abrir un interruptor o algún equipo, o cerrar otro, ¿se fijan? O aquella carga considerada como no importante o
perdible, botable, desechable por algún instante de tiempo, una hora, por ejemplo. Esto es típico que se hace cuando hay racionamiento. ¿Eh? Cuando hay racionamiento, se elimina carga, se bota partes de alimentadores o alimentadores completos, especialmente los residenciales. ¿No? Los residenciales, por los que son donde hay hospitales, industrias, donde está la base del gobierno también, son bastante más importantes, por lo tanto, ya son menos botables, son menos desprendibles. Aquí tenemos algunas formas en las cuales podemos combatir lo que son las sobrecorrientes, ¿cierto? Veamos un poquito sobre los sobrevoltajes. Dice, se define como la elevación de la energía eléctrica en su forma de voltaje, de tensión, ¿cierto? Por sobre los valores nominales los cuales está operando el sistema. Una barra, por ejemplo, de 12 kilovolts, ya podría tener 12,2, 12,3, 12,5 kilovolts. ¿Ah? Eso va a depender mucho de la forma en que estemos generando y de los taps de los transformadores. Dice, dichas alteraciones son principalmente observadas en, dice, la generación eléctrica. En este caso no es un real argumento, ¿cierto? Porque se supone que en la generación eléctrica vamos a mover lo que es la máquina, el alternador, de tal manera de que pueda estar generando en el nivel de tensión que se requiere. Por lo tanto, ya es constante el nivel de voltaje, así como el de frecuencia. Dice, sin embargo, súbitas conexiones auxiliares pueden aumentar los niveles de tensión especificados, lo que yo le decía, un cambio del tap del transformador, maniobras de conexión y desconexión que producen peak, ¿ya? Y también tenemos fallas eléctricas y o cortocircuitos. Acá también podríamos agregar lo que son, ¿cierto?, las descargas atmosféricas en las líneas, ¿cierto? Las descargas atmosféricas que también producen estos picos de sobrevoltaje. Acá tenemos dos gráficas, cómo está funcionando normalmente lo que es la onda senoidal del voltaje, y de repente se produjo un pico, un transiente o un transitorio, oscilatorio, porque oscila, ¿cierto?, en una cierta frecuencia, hasta que finalmente se normaliza. ¿Ah? Aquí tenemos un transitorio tipo impulso, que es como se produce dentro de la parte de la onda senoidal. ¿Ah? Acá tenemos dos ejemplos que es bastante rápida este transiente. Dura un ciclo, podría durar perfectamente 0,01 segundo, 0,02 segundos, más o menos que sería el tiempo. ¿Eh? Dice transformadores, análisis con relés, dice condiciones anormales de operación. ¿Cuáles son algunos motivos por los cuales generamos algunos problemas? Aquí tenemos circuitos súbitamente abiertos. Una zona desprende mucha carga, por ejemplo, hay alguna falla y se abren rápidamente, tenemos sobrevoltajes, variaciones también en la frecuencia. Acordémonos que la frecuencia depende básicamente de la velocidad del rotor del alternador. ¿Ah? Cuando se produce un desprendimiento fuerte de carga o se produce una falla, se producen oscilaciones en el alternador. Eso quiere decir aumenta y se reduce la velocidad del rotor. Aumenta y eso va a producir ciertas variaciones en la frecuencia. Sobre corriente, tenemos protecciones primarias y o secundarias con operación en falla dentro del mismo sistema, del mismo circuito. Dice sobrecarga prolongada y o superior al 25% de tolerancia. Les repito que en algunos casos, yo recuerdo una vez que hice unas capacitaciones en el norte, en la empresa eléctrica de Iquique, y ellos a los transformadores de distribución le daban una sobrecarga permanente de hasta el 15%, hasta el 15%, para, de acuerdo a eso, programar las protecciones. De acuerdo a las normas, hay, digamos, unos ciertos números que identifican cuáles son las protecciones. Esto es de acuerdo a la norma ANSI. Acá tenemos 46, 49, el 50, por ejemplo. ¿Qué es lo que es la protección 50?
sobre corriente instantánea de fase, de tierra o de neutro. Esa sería la protección 50 cuando va acompañada de una letrita, esta G, que es de tierra, de ground. Ground es tierra. Y N de neutro. Esa sería la 50. ¿Ya? Sobre corriente instantánea. La protección 51, G de tierra, N de neutro, ¿cierto? Es la de tiempo inverso, una de sobrecorriente de tiempo inverso. 63, tenemos un relevador, ¿cierto?, de presión súbita o del tipo Buchholz. Tenemos la 81, que es de baja frecuencia, la 87, ¿cierto?, que es una protección diferencial. Ahí tenemos, bueno, aquí tenemos 3 tipos de protección diferencial. ¿Ya? Pero es para ir identificando, porque en los diagramas vamos a tener nuestro diagrama circuital o unilineal, ¿cierto? Lo vamos a tener de esta forma. Tenemos acá un transformador, ¿cierto? Que está conectado delta estrella, y que esta que sería una protección diferencial, ¿cierto? Protección diferencial. ¿Qué es lo que serían estas? Protecciones de sobrecorriente, instantánea y temporizada, de tiempo inverso. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la temporizada de tierra, ground, tierra, sobre corrientes de tiempo inverso a tierra. Estos son típicos esquemas de protecciones. Por lo tanto, aquí tendríamos 3 tipos de protecciones diferentes, ¿cierto? Que sería la diferencial, la de sobrecorriente instantánea y la temporizada, que sería la 51. Clasificación de los tipos de protecciones. Bueno, tenemos las mecánicas y tenemos eléctricas. Protecciones del tipo mecánica y protecciones del tipo eléctrica. Protecciones mecánicas dice conjunto de contingencias que mediante métodos físicos, especialmente con formas dinámicas, eso quiere decir que generan un cierto movimiento, permiten prevenir o disminuir, mitigar la condición de falla eléctrica utilizando equipos, instrumentos de varios tipos que anulen alguna o diferentes etapas por donde se disipa esta. Esa es la protección del tipo mecánica. Por ejemplo, eliminar el medio conductor, abrir una fase, aislar el elemento causante del cortocircuito y o zona dentro del sistema eléctrico de potencia. 3 dice disponer la corriente de falla hacia un punto de fuga, típicamente acoplado a un sistema de tierras especiales. Protecciones mecánicas. Las principales protecciones mecánicas, ¿cuáles son? La relé de acumulación de gases, dice, generando arcos de corriente entre los conductores y los devanados, ¿cierto? Ahí se generan estos gases para que sean, obviamente, detectados por este equipo. Dice, relé de protección por presión interna, presión interna. Se genera cierta presión interna debido a los embates y gasificación de los fluidos, en este caso el aceite, refrigerante, estresando así los desvanados. Se produce una gran presión interna dentro del transformador. Por eso existe la protección de presión súbita que se llama. Dice los relés de protección térmica. Recordémonos que la sobrecarga, los cortocircuitos, nos van a generar un aumento muy brusco de la temperatura. Por lo tanto, es fundamental este tipo de protección. Dice causadas por sobrecarga, sobreexcitación, las armónicas, que son ¿cómo se llama? Una distorsión de la forma de onda, ¿cierto? Tanto de tensión como de corriente. Y también corrientes digamos, de corriente continua en los inducidos. Temperatura del punto más caliente, el hot spot, también en las uniones muchas veces se producen estos aumentos. Dice relés que pertenecen a lo que son las protecciones eléctricas. Tenemos los relés de voltaje, sobrevoltaje, bajo voltaje, relés de corriente, baja corriente o sobrecorriente, y también los arreglos, ¿cierto? O las protecciones del tipo diferencial, que ya hemos definido varias veces, que la protección 87, si ustedes recuerdan, son aquellas que censan la entrada y censan la salida de un equipo para detectar diferencias.
Protección eléctrica, dice conjunto de contingencias, elementos y dispositivos que son sensibles ante las variaciones de las dos magnitudes básicas de la electricidad, básicas acá, que son el voltaje y la corriente. Dice que garantizan la eficiente desconexión cuando se superen valores normalizados, fuera de norma, fuera de lo que son los valores nominales de dichas magnitudes en un tiempo y forma determinados. Estas son las protecciones eléctricas. ¿Cuáles son las principales? Aquí tenemos los relés de corriente, alto, bajo, relés de voltaje, sobre, bajo. Dice, ambos tipos se activan cuando se detectan variaciones de la magnitud de referencia superiores o inferiores a las consideradas como nominales. Arreglos de fusible, dice, típicamente para equipos transformadores pequeños con baja capacidad, dice, es decir, menores a los 10 MVA. Ahí normalmente se ocupan fusibles para proteger, que es una protección bastante estable, que es una protección de sobrecorriente, valga decir. Dice, brindan funcionamiento y accionamiento no periódico solo durante el cortocircuito. Se quema. El fusible se quema, ya abre el circuito, por lo tanto ya actuó, se accionó. Esas serían una de las funciones de los fusibles, que más adelante los vamos a ver con mayor detenimiento, la coordinación y eso. De sobrecorriente contra sobrecorriente, dice en el lado de alta tensión, estamos hablando de los transformadores de poder, dice, supresión de corrientes de falla, corrientes de fuga a través de los desvanados del transformador, dice protección diferencial, que también es una protección de corriente en este caso. Dice de respaldo para fallas en el lado de alta tensión. Dice protección de respaldo del sistema. También aquí habla contra las fallas desbalanceadas. Dice engloba los tipos de fallas expuestos anteriormente, que son las monofásicas, bifásicas, trifásicas, ya bifásicas a tierra, trifásicas aterrizadas también, que es el gran conjunto de fallas que son obviamente despejadas por este tipo de protecciones. Acá tenemos, ¿cierto? Dice protección contra sobrecorriente, categoría de transformador. Ya dice, está en kVA, ¿cierto? Categoría 1, 2, 3, 4, aquí en función de 5 a 500 kVA. Ya aquí estamos entre fase. Aquí está, hablemos entre una fase y trifásico, serían de 501 a 500, vamos a ver esta columna mejor, de 5001 a 30.000 y sobre los 30.000 kVA. Son las categorías de los transformadores. Bueno, la clase número 2, llegaríamos hasta acá. Entonces, de tarea, lo que tienen que hacer es un resumen, ¿cierto?, de cuáles son los aspectos más relevantes que hayamos visto en la clase de hoy día, y les recuerdo que hasta acá va a entrar en la prueba que tenemos la próxima semana, ¿ya? Entonces ahora vamos a dejar espacio para que ustedes puedan realizar preguntas. Vamos a volver, ¿ah? Entonces hasta acá llegaríamos con la clase de hoy día. Así que ahora damos paso, como les decía, a las preguntas.